Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada. Vean qué bonita. Es muy fácil de hacer. Por detrás tiene otro tipo completamente diferente de puntada. Bueno, se hace otra que también podemos aprovechar. Para esta puntada necesitamos múltiplos de 5 más 3. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado y en mi caso voy a montar 5 por 3, 15 más 3 puntos. Entonces 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18. Ahora, en la cuarta, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a tejer 2 puntos altos en la misma cadena, una cadena y otros 2 puntos altos. 1, todos en la misma cadena. Y 2. Ahora nos vamos a saltar 4. 1, 2, 3, 4. Y en la quinta vamos a repetir. Hacemos un punto alto, un segundo punto alto, una cadena al aire y otra vez 2 puntos altos en el mismo. 1, 2. Nos vamos a saltar otra vez 4. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto vamos a tejer la misma puntada. Una cadena y otros 2 puntos altos. Ahora nos vamos a saltar estos. Son 3. 1, 2, 3. Y en el último hacemos un punto alto. Aquí la tenemos. Hacemos una cadena al aire, volteamos y ahí mismo tejemos un punto alto. Vamos a tejer 4 puntos altos, pero los vamos a tejer de esta manera. En el primero de la anterior, lo vamos a tomar por atrás y ahí tejemos un punto alto. Luego nos pasamos al centro y tejemos un punto alto, una cadena y otro punto alto. Nos saltamos, aquí está el 1, 2, 3, 4 de la vuelta anterior y tomándolo por detrás, igual que el primero, hacemos otro punto alto. Otra vez, en el bloque siguiente, tomamos el primero por atrás y un punto alto. Luego nos vamos al centro, tejemos un punto alto en el centro, una cadena al aire y ahí mismo en el hueco otro punto alto. Nos vamos al cuarto y tejemos ahí tomándolo por detrás otro punto alto. Nos vamos al siguiente, que es el último bloque, y hacemos lo mismo. Tejemos un punto alto, nos vamos tomándolo por detrás, un punto alto en el centro, cadena, otro punto alto y en el cuarto, olvídense de esta es nuestra cadena de inicio,
hacemos el cuarto y ya empieza el dibujo. Aquí en el punto de hasta arriba hacemos un punto alto, que es nuestra orilla. Una cadena al aire y en el primero un punto alto. Y vamos a repetir la primera vuelta. En el centro, 2 puntos altos, una cadena y otros 2 puntos altos. Esta puntada se repiten estas 2 vueltas todo el tiempo. 1, 2, cadena, otra vez 2 ahí mismo, otra vez nos pasamos al hueco, 1, 2, cadena, otros 2. Nos vamos a la orilla y en el último punto dejemos un punto alto. Es nuestra tercera vuelta. Hacemos una cadena al aire, volteamos y en el primer punto dejemos un punto alto. Y ahora vamos a repetir. Tomamos el primero por detrás, dejemos un punto alto, nos brincamos al centro, punto alto, cadena y ahí mismo otro punto alto. Nos pasamos al cuarto, hacemos otro punto alto tomado por detrás. Ahora otra vez en el primero, siempre en el primero y en el cuarto. Nos vamos al centro, cadena, punto alto y en el último. Nos pasamos al primero de este bloque, el centro, punto alto, cadena, punto alto y nos pasamos al cuarto. Y en la orilla, un punto alto. Aquí la tenemos, la puntada. Vamos a hacer otras 2 vueltas. Una cadena al aire, volteamos, otra vez como la primera vuelta. Aquí nuestro punto alto, 2 puntos altos en el centro, una cadena y otros 2 puntos altos. Nos brincamos al siguiente, a la siguiente V. Aquí hay una V y no lo he mencionado, pero ahí está. Y si no, lo como hueco. 1, 2, una cadena, 1, 2. Nos brincamos al último, 1, 2, una cadena y los otros 2. Y nuestra orilla, que es un punto alto. Otra vez, una cadena, un punto alto. Y ahora vamos a tomar el primero y el cuarto por atrás. Luego el centro, la cadena, el otro punto alto, otra vez. Ahora es el primero,
Pues vamos al centro, 1, una cadena al aire, otro, al cuarto, ahora el primero del siguiente bloque. Ya ven por qué les comentaba que es una puntada muy fácil y la verdad es que es muy vistosa. Ahí está. Y el punto alto. Aquí la tenemos. Es muy fácil, muy práctica. De los dos lados se ve muy bonita, la verdad. Bueno, a mí me gusta de los dos lados. Vamos a verla en grande. Mire, vean qué bonita también por detrás. Pero bueno, ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos, gracias, bye.